Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En este capítulo 4 vamos a ver la epidermis. Como ustedes ya saben, la frase de estas clases es una imagen vale más que 1000 palabras. Esta frase es muy cierta en las clases de piel que tienen ustedes en la universidad porque ver imágenes tanto microscópicas o macroscópicas les ayuda a entender mejor este tema. ¿Cuáles son los objetivos en esta clase? Dos, simplemente. Describir la epidermis e ilustrar las estructuras de esta capa. Comencemos, amigos. La epidermis es el único tejido del organismo que está en contacto con el aire relativamente seco. Y entonces, amigos, debido a esto, para preservar las células más profundas, tiene una estructura estratificada, como ustedes pueden observar aquí. Sus células más externas son los corneocitos o queratinocitos. Estas células están muertas y se convierten fundamentalmente en material proteico resistente, la queratina. Entonces, estas estructuras protegen a las células más internas frente a ese medio externo seco, a ese medio externo lleno de sustancias extrañas para el organismo. Amigos, la epidermis tiene un espesor de 0,04 milímetros aproximadamente en los párpados a 1,6 milímetros en las palmas. Esto va a variar según la región, según la edad y según el sexo. Esto ya vimos en el capítulo anterior. Y entonces, amigos, es muy delgada en los párpados o en la parte interna del antebrazo, mientras que es muy gruesa en la planta de los pies. Miren aquí en los párpados, si se realizara un corte histológico de los párpados, la epidermis sería delgada, así como en la parte interna del antebrazo. Mientras que en las plantas de los pies o en las palmas de las manos, la epidermis sería más gruesa. La epidermis, amigos, está constituida por 4 tipos de células que viven en simbiosis armónica, ¿sí? Y esto, haciendo una analogía, lo relaciono con una película que se llama Los Cuatro Mosqueteros. Ojo, hay una película, por ustedes se preguntarán, pero no es un libro, no, el libro es Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Esta es Los Cuatro Mosqueteros. Sí, es una película. Y así como los 4 mosqueteros que son aventureros, que se ayudan entre sí, asimismo las células, 4 células que se encuentran en la epidermis, son células que se ayudan entre sí, son células que cooperan para un funcionamiento adecuado de la epidermis. Cada una de ellas las vamos a ver en capítulos posteriores. Sigamos. Además, les comparto una frase atribuida a los mosqueteros. En latín, unus pro omnibus omnes pro uno. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Uno para todos y todos para uno, ¿sí? Pues como les había dicho, estas células no solo comparten la localización, es decir, la epidermis, sino que trabajan, sino que cooperan para un funcionamiento adecuado. Entonces, amigos, ¿cuáles son esas 4 células? El queratinocito, el melanocito, la célula de Langerhans, así como la célula de Merkel. Entonces, amigos, es un sistema simbiótico de células epidérmicas, amigos. ¿Y cómo en qué porcentaje se encuentran estas células? Los queratinocitos aproximadamente en un 90%, los melanocitos en un 5%, las células de Langerhans en un 3 a un 5% y las células de Merkel menos del 0,1%. Ojo, esto puede ser pregunta de examen. A tomar en cuenta los porcentajes
de las diferentes células que se encuentran en la epidermis. Como ustedes pueden darse cuenta, los queratinocitos se encuentran en mayor porcentaje. Identifiquemos a estas 4 células en la epidermis. Recordemos que esto es epidermis. Miren, aquí amigos, en la parte basal observamos a 2 células. El melanocito, ¿sí?, con sus dendritas, así como la célula de Merkel. Ojo, esto también suele ser pregunta de examen. ¿Dónde se encuentran la célula de Merkel o dónde se puede encontrar el melanocito? Y se encuentran en la capa basal, amigos, ¿sí? Basal, no se olviden. Aquí encontramos a la célula de Langerhans, ¿sí? La célula de Langerhans, la célula de color verde que está pintada aquí. Y esto correspondería al estrato córneo o también a los queratinocitos, pero ya serían queratinocitos muertos. Acá abajo es donde se encuentran, amigos, los queratinocitos vivos, es decir, las células que están de coloración rosada. Entonces, amigos, 4 células que acabamos de ver, ya saben la localización de estas células. Aquí también en otra imagen, miren amigos, se dan cuenta, en el estrato basal se encuentran los melanocitos, así como las células de Merkel. Mientras que las células de Langerhans generalmente se encuentran en el estrato espinoso. También suele ser pregunta de examen. ¿Dónde se encuentran las células de Langerhans? En el estrato espinoso, ¿sí? Y estas otras estructuras vienen a ser los queratinocitos. Si se dan cuenta, la proporción de queratinocitos con respecto a estas otras 3 células es alta. ¿En qué porcentaje eran los queratinocitos? En un 90%. Y aquí observamos las capas, el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. 5 capas. Miren, aquí también tenemos otra imagen en la que podemos visualizar las 5 capas: estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso, estrato germinativo o basal. 5, amigos. Hay autores quienes señalan que el estrato lúcido no existe, sino más bien que es un artefacto en las preparaciones para obtener las placas histológicas de la piel. Pero hay otros doctores que consideran que sí existe. ¿Y dónde existe? Esto también suele ser pregunta de examen. En los sitios como por ejemplo las palmas y las plantas de los pies se visualiza el estrato lúcido, es decir, en sitios donde la epidermis tiene mayor grosor. No se olviden, también suele ser pregunta de examen. Ya vamos a ver al final con imágenes, con placas histológicas, este estrato lúcido. Entonces aquí también en otra imagen, miren amigos, desde la parte más externa hacia la más interna, miren, el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso. ¿Por qué granuloso? Porque tiene estos gránulos, ¿sí? Que luego ya vamos a hablar un poco más sobre esto. Son los gránulos de queratoialina, ¿sí? Gránulos de queratoialina. Luego vienen el estrato espinoso, luego el estrato basal, que a su vez se asienta sobre una lámina basal. Entonces esto, amigos, deben hacer una analogía como el muro de su casa, ¿sí? Que está conformado por ladrillos, ¿sí? Y esos ladrillos están asentados sobre una base, porque si no estuviese asentado sobre una base, eso se caería. Miren aquí también en otra imagen, ahora desde la parte más interna a la más externa, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. Miren aquí amigos, una célula basal, una célula espinosa, una célula granulosa y el estrato
córneo o los corneocitos, los queratinocitos que se encuentran aquí. Ya son células muertas en esta parte. Amigos, hay que recordar algo. La epidermis es un tejido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado en constante regeneración, avascular. De la profundidad a la superficie, las capas o estratos son la capa basal o germinativa. ¿Cuál más? La capa espinosa, la capa granulosa, el estrato lúcido en sitios donde la epidermis es gruesa, como palmas y plantas, y por último el estrato córneo. Antes de revisar cada una de esas capas, quedémonos aquí, en esta parte. También suele ser pregunta de examen. ¿Cómo está conformado ese tejido? ¿O qué tipo de tejido epitelial es la piel? Entonces no se deben olvidar jamás, amigos. Tejido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado. Así es como tienen que ustedes recordar y poner en las pruebas. Avascular, ¿sí? ¿Quién es vascular? La dermis. Ahora sí, amigos, revisemos cada una de esas capas, desde la parte más interna a la más externa. Capa basal o germinativa. ¿Qué sucede aquí, amigos? Esta está constituida por una sola hilera, como estoy señalando aquí con el cursor, una sola hilera generalmente, de células cilíndricas. Sí se pueden dar cuenta cómo tiene la forma de un cilindro, sí, así como el tanque de gas que tenemos muchos de nosotros todavía en nuestras casas. Miren, cilíndrica, tiene una forma cilíndrica con el eje mayor vertical, que se asientan sobre una membrana basal. Aquí pueden observar que está dibujado, representado por esta línea de color celeste, y cuya división se está refiriendo a la mitosis. Aquí estamos viendo un proceso de división celular en una de estas células de la capa basal. Dan origen a las células suprayacentes, es decir, que se encuentran en la parte superior, es decir, a estas células que están por encima de esta capa basal. Todas estas células, sí, todas, amigos, estas células son el resultado ¿de qué? De estas células que se encuentran en la capa basal, producto de la división de estas células, ¿sí? Estas que se encuentran más arriba son células que se han ido diferenciando de estas células que se encuentran en el estrato espinoso, ¿sí? Pero todas van a provenir ¿de qué? De estas células que se encuentran en la capa basal, amigos. Sí, aquí vemos una imagen histológica, miren, correlacionemos. Aquí está la capa basal, aquí está el estrato espinoso, granuloso, sí, el estrato lúcido y el estrato córneo. Entonces, haciendo una correlación, ¿en qué sitio decíamos que se encontraba este estrato lúcido? En sitios donde la epidermis es gruesa, por ejemplo, en palmas y plantas de los pies, ¿sí? Pero como en esta parte nos corresponde revisar la capa basal, quedémonos con esta imagen que nos muestra, ¿sí?, esta hilera de células cilíndricas. Miren aquí, amigos, son cilíndricas, el eje mayor vertical, ¿sí? Las células basales, amigos, pueden ser consideradas como células troncales de la epidermis. Sin embargo, el pequeño número de queratinocitos en división es del 30% y que puede expandirse rápidamente a las capas suprabasales para la cicatrización de una herida o en casos de una enfermedad cutánea hiperproliferativa como la psoriasis. Entonces, recuerden, amigos, no todas las células que se encuentran en la capa basal o estrato germinativo están en constante división. Solamente el 30%, como está aquí, amigos, como puse,
están en división, el resto no está dividiéndose, solo el 30%, también suele ser pregunta de examen. En casos de una herida, en cambio ya el porcentaje de células de queratinocitos en división es mayor, por eso puse aquí el 30% puede aumentar, expandirse, rápidamente a las capas suprabasales en casos de cicatrización, pero en casos patológicos, como por ejemplo una enfermedad conocida como psoriasis, también la división de las células puede estar aumentada. Entonces pueden comenzar a dividirse mayor porcentaje de células de la capa basal. Miren aquí, amigos, esta imagen histológica, ¿sí? Con coloración de hematoxilina eosina. Familiarícense, amigos, poco a poco, porque van a ver muchas imágenes histológicas. En segundo semestre ya van a ver los diferentes tejidos a través de imágenes histológicas, y es bueno que ya se familiaricen con las coloraciones. Esta es de hematoxilina eosina. Miren aquí, lo que estoy indicando con el cursor corresponde a la capa basal. Entonces, ¿cómo eran estas células? Células cilíndricas con el eje vertical. El eje vertical es mayor con respecto al eje horizontal, ¿sí? Es una sola hilera, ¿sí? Porque estas de acá arriba ya son células del estrato espinoso. Miren aquí, amigos, ¿sí? Señalado para que puedan identificar con mayor detalle. Células del estrato basal. Los fibroblastos que aparecen aquí, amigos, también ya familiarícense un poco. Son células, ¿sí? Son células, no de la epidermis, ojo, sino de la dermis, ¿sí? Estas producen tejido conjuntivo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, me adelanto un poco, alguien se lastima y en el proceso de cicatrización, esa cicatriz que ustedes ven ya no es piel, sino es tejido conjuntivo. Vendría a ser, haciendo una analogía, como la masilla, ¿sí? de una pared. Ya no es tejido conjuntivo, ya no es piel, sino tejido conjuntivo. ¿Producida por quién? Por estos fibroblastos. Aquí células, los mastocitos, que son células también que intervienen, por ejemplo, en alergias. Ya lo veremos más adelante, amigos, no se preocupen. Continuemos ahora con la capa espinosa. ¿Qué pasa con esta capa, amigos? Miren lo que puse aquí, estos puercos de espinas, ¿sí? Acuérdense de estas puntas, estas espinas. Esta capa, amigos, está compuesta por varias hileras de aproximadamente 5 a 10 hileras, ¿sí? Según las regiones del cuerpo. También suele ser pregunta de examen, pero quedémonos en 5 y 10, acuérdense, 5 y 10. Además, amigos, como se pueden dar cuenta, son células poliédricas que a medida que ascienden, ¿sí? Se van aplanando. Si se dan cuenta, se van aplanando. Estas células, amigos, están unidas por puentes intercelulares que confieren a su superficie un aspecto espinoso, ¿sí? Entonces ya vamos a ver ahorita en esta imagen histológica, ¿sí? Este aspecto espinoso. Esto, amigos. Imaginen, estas son las células espinosas, ¿sí? Y estas estructuras que se conocen como desmosomas, ¿sí? Vamos a ver en un capítulo que dedico a los desmosomas, porque se habla mucho, hay alteraciones que afectan a los desmosomas y tenemos que ver necesariamente. Entonces, miren, estas estructuras son las que dan el aspecto espinoso. Acuérdense eso de puerco espín. Y miren, en la placa histológica vendrían a ser todas estas estructuras. Ya vamos a ver otra imagen para que puedan detallar. Y esto es lo que da un aspecto espinoso. Miren, estas uniones intercelulares. ¿Para qué nos sirven los desmosomas? Para unir las células. Miren aquí, amigos, en esta corte
con coloración de hematoxilina y eosina. Todas estas estructuras que rodean a las células son los desmosomas y dan un aspecto espinoso. Miren como dice aquí. El sitio donde se localiza el desmosoma se denomina nodo de Visocero. Miren aquí, amigos, también, vean, todo esto son, ¿qué? Son células espinosas que tienen un aspecto espinoso, valga la redundancia, por esos desmosomas, ¿sí? Ahora, amigos, hay otras características de esta capa espinosa. Las células están separadas entre sí por una distancia constante de aproximadamente 200 angstrom. El espacio intercelular, aunque aquí no parezca que las células tengan un espacio, sino que parecen que están juntas y no hay espacio entre ellas, pues sí las hay. Sí hay espacio, amigos. Ese espacio intercelular está ocupado por sustancia cementante, también llamada el glucocáliz, que contiene glucoproteínas y lipoproteínas. Esa consistencia de gel permite a la vez la cohesión intercelular, ¿sí? Y el pasaje de sustancias nutritivas, ¿sí? Lo importante aquí en esta parte, amigos, es que sí hay un espacio intercelular entre estas células y está ocupada por ese glucocáliz que contiene glucoproteínas y lipoproteínas. Familiarícense, amigos, con esto porque hay una sustancia intercelular en todas las células entre las células de todos nuestros tejidos, ¿sí? Las células no es que están unidas entre sí únicamente por las uniones intercelulares, intercelulares como por ejemplo los desmosomas, sino que también entre las células hay unas sustancias, ¿sí? Que están ocupando ese espacio intercelular. Sigamos. Ahora pasemos a la capa granulosa. ¿Qué les puedo decir de la capa granulosa, amigos? ¿Sí? Estas células representadas por este color verde. Entonces, amigos, ahora estas células consisten de 2 a 3 hileras de células, ¿sí? Es una hilera, acuérdense, amigos, de 2 a 3 hileras. También suele ser pregunta de examen. ¿Qué se caracteriza, amigos, ahora por la aparición de gránulos irregulares basófilos que se tiñen intensamente? Esos gránulos son los gránulos de queratoialina dentro del citoplasma. Las células de este nivel, como ustedes se pueden dar cuenta, se han aplanado. Son más planas con respecto a sus células predecesoras. Las células de la capa espinosa ahora ya son más planas, amigos. Fíjense. Con eje mayor dispuesto en sentido horizontal. Como era en la capa basal, el eje mayor era vertical, ¿sí? Como estoy indicando con el cursor. Hasta aquí todas las células son viables, amigos, es decir, están vivas, porque ya en las capas superiores que aún nos falta, son 2, ya las células prácticamente están muertas, ¿sí? Entonces, amigos, vamos a ver esto con unas imágenes y también con la histología, con imágenes histológicas. Entonces miren aquí, amigos, ya mencionamos los gránulos de queratoialina. Entonces, por la presencia de estos gránulos que en este dibujo están representados por estas estructuras de color verde, es que dan un aspecto granuloso a esta tercera capa. ¿Y cuántas hileras tenía aproximadamente? De 2 a 3 hileras. Entonces miren, amigos, estos gránulos de queratoialina. Aquí en esta imagen histológica, miren, como decía,
yo hace un instante, son basófilos. Acuérdense, amigos, hagamos un paréntesis. Cuando se habla de una imagen histológica con coloración de hematoxilina eosina, hay estructuras que tienen una coloración más intensa, como estos gránulos, con respecto a otras estructuras que tienen una coloración menos intensa. Entonces, cuando es muy intenso, ¿sí?, tienen un color púrpura, se dice basófilo. Entonces, ejemplo aquí, el gránulo de keratoyalina que se encuentra dentro de la célula de la capa granulosa. Y el citoplasma, en cambio, la coloración es menos intensa. Entonces ahí se dice que el citoplasma es basófilo, ¿sí? Acuérdense, basófilo es sinónimo de rosado. Y eosinófilo es sinónimo de rosado, amigos. Eosinófilo es el citoplasma. Basófilo es el gránulo. Así es, hay, como les vuelvo y repito, hay estructuras que se tiñen con mayor intensidad con esta coloración de hematoxilina eosina. Basófilo, el gránulo, ¿sí?, tiene un color púrpura, un color intenso. Eosinófilo, el citoplasma, un color rosado. Entonces, eosinófilo, ¿qué era? Rosado. Y basófilo, un color púrpura. Entonces, esto, cuando ustedes ya vean clases de microbiología, también van a las estructuras de las bacterias, las estructuras de muchos cortes histológicos, unos se van a teñir con mayor intensidad con respecto a otros. Entonces, aquí, como puse, amigos, los gránulos de keratoyalina son gránulos basófilos. Entonces, basófilo, ¿qué era? Una tinción más intensa, generalmente de un color púrpura. Contienen una proteína rica en azufre, la profilagrina. Ojo, también suele ser pregunta de examen. La profilagrina están contenidas dentro de estos gránulos de keratoyalina, que en el estrato córneo se transforma en filagrina, ¿sí?, una forma de matriz interfilamentosa. No se olviden, amigos. Puede parecer muy tedioso, pero finalicemos hasta aquí. Entonces, eosinófilo, un color rosado. Ejemplo de estructuras que se tiñen de un color rosado es el citoplasma. Y basófilo, es una coloración más intensa. Es, por ejemplo, los gránulos de keratoyalina. Y aquí ven igual con un color más intenso, un color púrpura. Sigamos. Esto no deben olvidarse, amigos. En el citoplasma de las células granulosas existen otro organelo, los queratinosomas o cuerpos laminados o de Odland, que se adhieren a la membrana y vuelcan su contenido de glucosfingolípidos y enzimas. Enzimas como, por ejemplo, la lipasa, la fosfolipasa, etc. en el espacio intercorneocitario de la capa córnea. Esto es importante, amigos, porque una de las funciones de la piel era proveer protección. Y esa protección se debe gracias a esa capa córnea, que es una capa proteica, ¿sí? Pero también es importante que la capa córnea, que es la capa más externa y está en contacto con el medio externo, también esté lubricada, ¿sí? Y esa lubricación proviene de estos queratinosomas o cuerpos laminados o de Odland que contienen y que vuelcan, como dice aquí, su contenido de glucosfingolípidos y enzimas para mantener lubricada a esa capa córnea, sí, porque si no sería una capa seca también, y eso no convendría. Miren, entonces aquí está, amigos, gránulos laminados o cuerpos laminados, cuerpos de Odland, ¿qué tienen en su interior? Lípidos. Puede ser también pregunta de examen. A mí siempre me preguntaban estas cosas. ¿Qué contienen los cuerpos
laminados o cuerpos de otros, lípidos. ¿Qué lípidos? Entonces ahí contienen principalmente fosfolípidos, glucosilceramidas, colesterol, así como enzimas hidrolíticas que convierten fosfolípidos, glucosilceramidas y esfingomelinas en ácidos grasos libres y ceramidas. Esto es muy importante porque el caso del niño que tiene pitiriasis alba, hay una alteración en la composición de los lípidos de la capa córnea. En cada uno de esos casos también lo vamos a ver con más detalle, amigos. Pero esto no se tienen que olvidar. Esto también le provee lubricación a esa capa córnea, que no permanezca seca. Ahora pasemos a la otra capa córnea. ¿Qué puedo decir de esta capa córnea, amigos? Como se dan cuenta, ahora ya son células grandes, aplanadas, anucleadas, sin organelas citoplasmáticas. Entonces, ¿son células vivas, acaso? No, amigos, son células muertas, porque ya no tienen núcleo, no tienen organelas. Las organelas vienen a ser como las fábricas de nuestras ciudades, las fábricas que proveen a la ciudadanía, por ejemplo, de alimentos, de ropa, de tecnología. Entonces, si ya no hay fábricas que provean de todo eso, estaríamos hablando de una ciudad muerta. Entonces, así es una analogía que se puede relacionar con estas células que se encuentran en el estrato córneo. Sin núcleo, sin organelas citoplasmáticas, no hay nada funcionando en su interior. Entonces, son células muertas. Continuamente estas células, amigos, se van desprendiendo, ¿sí? Y su descamación, su desprendimiento es inaparente, ¿sí? Es un desprendimiento que uno no lo percibe, ¿sí? Además, amigos, es el compartimento o compartimiento de diferenciación terminal. ¿Por qué diferenciación terminal? Porque aquí ya no hay otra capa más, ¿sí? Esta es la que ya está en contacto directo con el medio externo. Entonces, amigos, recuerden, el espesor de la capa córnea varía de una veintena de estratos apilados a nivel de la parte interna del antebrazo a casi 1000 en la planta. Aquí he puesto plante, pero amigos, es planta del pie. Entonces, aquí es un estrato córneo delgado, mientras que en la planta del pie o en las palmas de las manos es un estrato córneo grueso. Es más, amigos, ya vimos, sí, en el capítulo número 2 ya observamos ya. Entonces pueden volver a revisar con imágenes histológicas un estrato córneo grueso, ¿se acuerdan? Y un estrato córneo delgado. Entonces, amigos, para casi ya terminar esta clase, recuerden, la capa córnea es una envoltura proteica del ser viviente y debe asegurar múltiples funciones. Entre ellas, amigos, les menciono las siguientes. Debe ofrecer la rigidez y suficiente flexibilidad para no fisurarse durante los movimientos. Ser impermeable tanto para los fluidos internos como externos. Oponerse a la penetración de moléculas exógenas. Ahora, para finalizar, hablemos del estrato lúcido. Miren, el estrato lúcido, denominado así por su particular aspecto microscópico, como puse aquí, amigos, solo se ve en la piel gruesa de las palmas y plantas, como ya les dije anteriormente, por debajo de la capa córnea. Esta es la capa córnea y este es el estrato lúcido. Podría ser un artefacto de la fijación histológica, como les había dicho. Por eso muchos autores consideran que no existe este estrato lúcido. Otros autores consideran que sí existe. Y recuerden, la zona de transición entre la porción viva, ¿sí?, y la parte muerta se ubica a nivel del tercio superior de la epidermis. Reviste gran importancia funcional, pues es el comienzo de la barrera reguladora de los intercambios. En la epidermis hay 4 compartimentos: generatriz o capa basal, diferenciación o capa espinosa, transición capa granulosa y cornificación o capa córnea.
La mucosa bucal, amigos, hablemos un poco. En la superficie dorsal y en el paladar duro, en estos se le excluye, con excepción de estas dos estructuras, la mucosa bucal no posee capa granulosa ni capa córnea en toda su extensión. Las células en su migración a la superficie aparecen primero vacuoladas por su alto contenido en glucógeno y luego se encogen conservando su núcleo. Y esto se denomina paraqueratosis fisiológica y finalmente se descaman. Entonces aquí hay un ejemplo que les muestra. La paraqueratosis, ¿en qué consiste? Que células escamosas superficiales que conservan su núcleo. Miren aquí. En la piel normal, las células del estrato córneo son células muertas y al ser células muertas ya no conservan el núcleo. En cambio, en la paraqueratosis, las células escamosas superficiales conservan el núcleo. Entonces aquí está una imagen histológica de la mucosa bucal en la cual las células superficiales todavía conservan el núcleo. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.